Ok. Listo. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. El día de hoy tenemos como invitado al profesor, al maestro en Sociología y en Ciencias de la Educación, es decir, el maestro tiene 2 maestrías, Alfredo Casasolas, quien se desempeña en este momento como defensor de derechos humanos de Zumpango y como docente en diferentes planteles a nivel preparatoria. El maestro el día de hoy, ¿perdón? Y también clases de maestría. Ah, y también clases de maestría. Ese dato no lo tenía. Y también clases de un ratito. Bueno, el día de hoy le pedimos que si nos podía platicar un poquito acerca de la sociología de la educación en estos modelos de la sociología. Entonces, la dinámica sería esta. De algún modo ya tienes un poquito el tema del que tenemos ciertas dudas. No sé si nos puedes platicar acerca de ello y pues en el Inter te vamos poniendo nuestras dudas. ¿Se puede? Claro que sí. ¿Sí? Pau, puede ser así el diálogo como ahorita contigo, ¿verdad? Te digo que no, Sí, o sea, me cuesta mucho esa parte de no mirar físicamente, ¿no? Pero bueno, ya los miro. Primero, agradecerte la atención, y la invitación para poder charlar un ratito con ustedes. Soy sociólogo, tú sabes, apasionado de esa ciencia o de mi profesión, y me dediqué a la docencia precisamente por una cuestión de vocación, o sea, de querer impartir clases. La sociología de la educación incluso tiene que ver con ello, ¿no? Yo en su momento yo no tomé una especialidad sobre sociología de la educación, pero me llamó muchísimo la atención porque yo insisto, y no solo insisto, sino que afirmo que en las aulas es donde se tiene que tejer un nuevo amanecer. O sea, en las aulas es donde se tiene que tejer ese pensamiento crítico, en las aulas es donde se tiene que hacer esa convergencia de lo que llevamos cargados nosotros, nuestros sueños y nuestras utopías, en el aula. Eso fue mi insistencia como sociólogo. Siempre pensé, lejos de estar en la política o en espacios así, en derechos humanos, en otras instancias, mi idea siempre fue dar clases, ¿no? Incluso me preguntan también algunos camaradas que tengo que en caso de que yo aspiraría a ser presidente o aspiro a ser presidente en un momento dado, la candidatura, que si llegáramos a ganar, que qué haría con la cuestión de la docencia, porque nunca me he separado de la docencia. O sea, todo el tiempo que hemos estado en ser defensor de derechos humanos, lo he estado compartiendo con la docencia, lo combino, lo hago compatible. A pesar de que llegue yo de aquí del trabajo, normalmente, antes de todo este proceso pandémico, yo salía a las 6 y entraba a las 7 a dar clases, ¿no? De 7 a 8:30. Aunque fuera yo por 2 horas, o sea, yo tenía como que esa cuestión de esa dosis de decir, pues necesito dar clase o intercambiar ideas con alguien o charlar con alguien. Y cuando ya me sentí desesperado porque ni siquiera eso había, formé círculos de lectura, ¿no? Que al final tampoco, a veces no te resultan, pero es la idea de empezar a platicar con alguien más, de charlar. Eso tiene que ver con esa formación que tengo. Entonces, para mí la sociología de la educación es ese análisis que te permite vislumbrar otras perspectivas más allá de lo que tenemos de una forma cuadrada como educación, ¿no? Como educación escolarizada. Podríamos checar incluso textos como el de Elsie Rodwell, Escuela y Vida Cotidiana, en donde te hace un trabajo etnográfico de lo que es prácticamente la dinámica escolar. Recuerdo mucho a este hombre, de antropología de la pobreza, Oscar Lewis. Cuando habla sobre antropología de la pobreza y tú ves a Elsie Rodwell, es un trabajo muy similar, pero Rodwell lo hace específicamente sobre una escuela y te analiza todos los personajes, cuál es su dinámica, las perspectivas que se tienen al interior de un aula, etcétera, ¿no? Y prácticamente la sociología de la educación como tal, si hay que subrayarla un poquito, matizarla, tiene que ver como esa parte matizada de entender que incluso las mismas relaciones de poder se dan al interior del aula. O sea, nos han vendido la idea de que incluso el uniforme es una forma de distinguirte, de homogenizar. Pues no, es una forma incluso de distinción, diría Pierre Bourdieu. Viendo que ustedes ya checaron, por ejemplo, desde Althusser hasta la reproducción de Bourdieu,
podemos entender esta parte, ¿no? Si me acelero, ustedes me van deteniendo, pero yo les voy comentando. O sea, en esta parte del aula, sociología de la educación es todo lo que lleva dentro de una escuela, aquello que existe pero no se ve. O sea, existen relaciones de poder, existe una situación incluso clasista, porque hasta la forma en que se acomoda el aula tiene que ver con la situación, diría Pierre Bourdieu, de clases sociales, ¿no? Desde el niño en que lleva un suéter mejor, aunque sea del mismo color que el otro, ¿no? Ya está existiendo una diferencia de clase social en los zapatos, en los útiles, en lo que portan, en el lenguaje, pero sobre todo en la cuestión del lenguaje, porque hay una distinción. El lenguaje tiene que generar distinción y eso tiene que ver con un hábitus que plantean desde Passerón, bueno, con el texto de la reproducción. Sí, más o menos lo conocen, el de la reproducción de Pierre Bourdieu. Bueno, con ese texto tiene que ver con todo ese análisis, aunque aquí los conceptos son complejos, como lo dice Pau, son técnicos, o sea, son duros, porque hablamos de hábitos, hablamos de capital escolar, capital simbólico, hablamos de conceptos duros. Incluso si ustedes me dicen que posteriormente hagamos una charla sobre Bourdieu y sus conceptos, perfecto, o sea, porque podemos analizar la reproducción como tal. También podemos ver las teorías de Gilles Deleuze, bueno, Paulo Freire, o sea, podríamos checar todo ese apartado y hacer un análisis incluso desde la parte aristotélica hasta llegar a Freire. Hacer todo ese recorrido, a lo mejor en 2 horas lo hacemos, ¿no? Con todo y preguntas, o 3. Lo hacemos ese recorrido desde su origen, para entender que incluso el mismo Bourdieu pues retoma la parte marxista, ¿no? Althusser, con los aparatos ideológicos del Estado, en su libro que se llama Filosofía como arma de la revolución, también lo han revisado. Filosofía como arma de la revolución, ¿no? O nada más así como que superficial. Sí, porque ese lo tengo, Pau, y se lo puedo mandar. Tengo mucho material en PDF, incluso tengo libros de sociología de la educación en PDF, tengo más de 5,000 textos en PDF, incluso de literatura y todo esto. A lo mejor alguien se escapa a Zumpango, se trae su memoria y se lleva todo su material, si gustan, sin ningún problema, más como 30 o 40 libros en cuestiones jurídicas, o sea, de derecho, ¿no? Entonces, pueden ocupar toda esa parte, pero seguimos con la sociología de la educación. La sociología de la educación tiene que ver con eso que es como un mirar a la escuela desde fuera, pero sabes cómo se desarrollan todas las dinámicas. Desde el hecho de pasar lista, es una violencia simbólica, las participaciones, la cuestión de la coacción, etc. Entonces la gran pregunta es, si finalmente todo tiene que ver con una hegemonía de poder, ¿dónde recae la parte de la actitud crítica? O sea, porque entonces todo tiene que ver con, o sea, dirían que todos estamos traumados con las relaciones de poder, ¿no? Desde la perspectiva marxista. Pues sí, o sea, todo tiene que ver con un ejercicio de poder, pero además también una crítica fuerte que hace la sociología de la educación es cómo se llega a los puestos desde directivos, desde supervisores, desde la cuestión de la SEP, en donde incluso se desconoce cómo se elaboran programas o cómo se hacen programas, pero sin embargo eso se impone y que además se hace homogéneo en todos los estados, en todas partes, cuando realmente cada uno de ellos necesita una forma de ser educado distinta, ¿no? O sea, desde lo que es Chiapas hasta, no sé, Ciudad Juárez, no son los mismos contextos. Y entonces habría que planear programas que vayan enfocados a las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? O sea, tendríamos que entonces ver la sociología de la educación como una oportunidad o como una herramienta que tendría que tener la SEP para poder planear, incluso hacer programas enfocados a las necesidades de cada escuela. Y que yo me imagino que ustedes en ciencias de la educación tienen que ver con ese rollo más pragmático, ¿no? O romper paradigmas en el cuales te dicen, no, pues es que los chavitos aprenden de múltiples maneras, los psicólogos ya ves que empiezan con esa situación de los aprendizajes múltiples, etcétera, etcétera, pero que tú dices, bueno, sí es cierto, teníamos que tener un diagnóstico, teníamos que tener esto, pero entonces, ¿cómo poder hacer más rico ese pensamiento crítico, que es por lo que yo creo que mucha gente se mete a ciencias de la educación, en donde dices, bueno, ¿cómo podemos explotar esa parte crítica, analítica de un muchacho que, como diría Voltaire, ¿no? O sea, es más bien un recipiente que hay que llenar, ¿no? O sea, es un recipiente vacío por llenar para que se pueda desbordar a través del pensamiento crítico. O sea, cómo generar
pensamiento crítico en un contexto que no nos permite generar pensamientos críticos, o sea, que nos tiene anclados. ¿Cómo crear un profesor que se salga del cuadro teatral del programa, en donde te venden toda esa ideología del programa, de cómo hacer planeaciones, cuando realmente dices, pues, no es lo que se necesita en este contexto, ¿no? Sino que necesitan los muchachos cómo hacer una planeación de acuerdo a lo que vayan necesitando ellos. Y entonces para eso estás obligado a tener un profesor mucho más capacitado, porque obviamente si ustedes ahorita me preguntan algo, yo voy a tener que tener un libro a la mano, bueno, aquí a la mano, acá atrás, para decirles, pues tendrías que leer esto. Y eso va rompiendo entonces con esa cuestión de planeación, porque entonces mi planeación tendría que ser por clase y tendría que ser de acuerdo a lo que yo conozco, porque no puedo dar aquello que no poseo. O sea, el primero es el desconocimiento. No sé si alguno de ustedes vio La lengua de las mariposas, la película, ¿no? Véanla, vale muchísimo la pena, La lengua de las mariposas, y van a entender ese pensamiento sociológico que yo les estoy comentando. Incluso es una película que está contextualizada en la época de franquista, o sea, de Guillermo Franco en España, pero van a entender cuál es ese valor de ese docente que incluso reconoce sus errores cuando estigmatiza a un muchacho por primera vez, ¿no? Lo estigmatiza y se arrepiente después y pide disculpas, o sea, cosa que hoy en día es difícil que se dé. O sea, el hecho de equivocarte frente al grupo también es una situación de poder, no puedes doblegarte porque entonces el grupo te come, según, ¿no? O sea, decimos, no, o sea, entre más grites, más poder tienes, ¿no? O asustas más, cosa que no creo. Pero bueno, el profe se arrepiente, le pide disculpas y después incluso plantea algo interesantísimo, el asombro, ¿no? La sociología de la educación tendría que ver con el asombro. El muchacho va aprendiendo a base de asombrarse, o sea, nosotros aprendíamos cuando nos asombrábamos, y la pregunta es en qué momento olvidamos el asombro. Entonces, parecía ser que el profesor ha dejado de asombrarte, ¿no? Cuando nosotros estábamos pequeños íbamos aprendiendo por asombro, aprendíamos, es más, hasta agarrábamos un gusano y yo que hasta lo destazábamos, ¿no? Y veíamos, mira, o sea, cómo se mueve, ¿no? Yo recuerdo mucho, incluso a mi sobrino que una vez mató un pollo, ¿no? Lo aplastó, y yo le dije que por qué lo había hecho, qué barbaridad. Me dijo, es que quiero ver cuántas pilas usa, ¿no? O sea, él pensaba, porque tenía un pollo de esos que traía pilas, no sé, y él pensaba que tenía, o sea, pero cómo el muchacho va empezando a descubrir, pero nosotros cómo le vamos matando al discente, al alumno. O sea, al alumno tiene que ver con alumbrar, ¿no? También sí saben el origen del concepto, ¿no? De que es sin luz, por eso es tu alumno, tú lo tienes que alumbrar. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos matando ese proceso de imaginación, ese sentido o esa ansia de querer aprender, sino que se lo vamos sistematizando y lo vamos cortando, lo vamos cooptando? La sociología de la educación tiene que ver con toda esa situación, o sea, con todos esos matices. Es como una especie de espejo que tú lo truenas y que se vuelve cachitos, y todo eso tiene que ver con sociología de la educación. Ahora el problema es armar el todo, una cuestión ontológica. ¿Cómo armamos el todo de una sociología de la educación que tenga que ver con esa creación o esa perspectiva crítica, y no solamente de una reproducción social? Precisamente yo hacía esa crisis, ¿no? Esa crítica, perdón, en donde decíamos, bueno, ¿qué nos están enseñando dentro de las universidades, dentro de las escuelas, si al final solamente se terminan reproduciendo esquemas sociales? En donde incluso educamos dentro de los bailables, los juegos, etcétera, incluso roles, ¿no? Y cómo romper con esa cuestión de romper roles, pues a partir de la sociología crítica, de la sociología de la educación. Y que por eso yo retomo mucho a Bourdieu, me encantó por la cuestión de la distinción. O sea, la distinción para mí es un texto genial de Bourdieu, ¿no? Más allá de la reproducción, para mí. O sea, alguien me va a decir, no, la reproducción es lo mejor que hizo, etcétera. Pues sí, fueron un montón de años, creo que 30 años de hacer ese texto. Pero la distinción tiene que ver con lo que nosotros peleamos, con lo que los maestros, los doctores, la gente que se dedica a esto, pelean. O sea, el lenguaje te tendría que distinguir, porque es tu capital cultural que tú posees, y en base a ese capital cultural tú tendrías que distinguirte de otros, no por la cuestión de los títulos, sino por la cuestión de un lenguaje, ¿sí? O sea, la cuestión del lenguaje.
y que eso tiene que ver con la sociología crítica o la sociología de la educación. El lenguaje te genera distinción. Entonces nos podemos comunicar entre nosotros. ¿Por qué? Porque no necesitamos cargar el título, ¿no? Aquí soy maestro en tal, soy licenciado en tal, soy esto, ¿no? Sino que cuando yo empiezo a escuchar a alguien, digo, él puede entender que está leyendo a Althusser, porque me habla de aparatos ideológicos, ¿no? Puedo ver que me están hablando del Estado y digo, me están hablando de relaciones sociales de producción, entonces Marx, ¿no? Ya me están hablando de Marx. Puedo checar que me están diciendo, no, pues la cuestión fatalista, entonces estamos hablando de Nietzsche, ¿no? La cuestión fatalista. Me están hablando de cuestión de educación dialógica, Paulo Freire. O sea, empezamos a generar un lenguaje nosotros muy exclusivo, y eso se vuelve elitista, pero también Pierre Bourdieu lo maneja como la cuestión distintiva, ¿no? La distinción de Pierre Bourdieu. Por eso incluso hasta en su libro de edición Taurus está un perfume como los franceses siempre han manejado la elegancia, ¿no? O sea, el punto y aparte, ¿no? O sea, entonces la educación o la sociología de la educación nos tendría que mostrar una radiografía de las escuelas, de la pedagogía crítica, de incluso hacer crítica de la misma pedagogía, de las formas en que tradicionalmente se han educado, del funcionalismo, el estructuralismo, todo lo que ustedes quieran, la educación tradicional, y que ellos proponen algo más allá de esta parte, de lo tradicional, del cuadrado, ¿no? O sea, ellos le buscan el quinto lado al cuadrado, aunque se escuche así medio raro, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Entonces, desde Aristóteles, Sócrates, Platón, desde esa triada hasta llegar a escuchar a Paulo Freire o a los franceses, a Passerone y a Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu. Entonces, no sé si hasta aquí se entienda que la sociología de la educación es esa parte en donde se desnuda, se hace un análisis al desnudo de las instituciones educativas para poder dar paso a la pedagogía crítica, a esa pedagogía que ve más allá de la tiza, el escritorio, porque incluso el escritorio, acuérdense que también es una relación de poder, ¿no? Quien está de este lado y quien está del otro, ¿no? Así es. Y así se mira, ¿no? Y que incluso en muchas escuelas, acuérdense que también estaba el desnivel, ¿no? O sea, estaba así como el desnivel, como su palquito, ¿no? También tenía que ver con eso. Y la sociología de la educación se encarga de eso, de desmistificar toda esa parte, de hacer una radiografía para darle entrada al pensamiento crítico, a decir, pues, ya basta de esto, habría que entender que el otro también tiene su razón de ser, de existir, y habría que aprender a escuchar. Y eso tendría que ver con todos los programas de educación que se tendrían que hacer y que ustedes como maestros de ciencias de la educación también, ¿no? ¿Sí? Como maestros de ciencias de la educación tendrían que tener esa capacidad cualitativa, cuantitativa, interpretativa para ponderar no sé, un reto de tesis en donde pues vayan más allá de esto, de la parte tradicional, que es el enfoque con el que más yo me quedo desde la perspectiva pedagógica, ¿no? A mí me fascina la sociología de la educación, la pedagogía crítica, y sobre todo hablar de Althusser, hablar de Bourdieu, hablar de Paulo Freire, que eso me imagino que también ya lo deben de estar revisando, ¿no? Y hablar también de, pues obviamente de cine, ¿no? Porque, Pau, tú sabes que del cine, desde que nos conocimos hasta la fecha, pues sigo siendo adicto al cine de arte. Entonces, por eso les decía, no, pues habría que preparar incluso un ciclo de películas, desde La lengua de las mariposas hasta llegar, no sé, a Escritores de la Libertad. Porque también Escritores de la Libertad tiene que ver con una perspectiva crítica, una sociología crítica, una sociología de la educación, de cómo romper esquemas tradicionales en una escuela. ¿Sí han checado Escritores de la Libertad? Sí, esa me imagino que sí, ¿no? Es más común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero chequenla, ya está incluso en Netflix, como comercial, ¿no? Pero chequen Escritores de la Libertad, también, o incluso la clásica, la de La Sociedad de los Poetas Muertos, tiene que ver con una sociología crítica. Entonces, más o menos por ahí nos podríamos ir guiando para entender la sociología crítica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Pau? Pues para mí queda claro, no sé si los compañeros de hecho ya habían enviado algunas preguntas que tenían. No sé si alguna ya quedó, ya quedó disipada
o si quieren hacer alguna pregunta, chicos. Con toda confianza, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, me parece muy, muy interesante lo que usted menciona, maestro Alfredo, porque esta parte de la sociología en la educación es lo que vemos todos los días. Y en este caso, estamos leyendo una lectura porque precisamente de ahí surgen varias dudas de nosotros. Y siento que con los argumentos que usted está explicando, está resolviendo varias cuestiones que tenemos. Pero el sábado tuvimos la oportunidad de estar leyendo un poquito de esas dos lecturas que tiene que ver con la teoría de la correspondencia y lo que usted estaba comentando sobre estos autores de Bowles, Gintis, que son más o menos como en la época de Althusser. Tengo entendido que las relaciones e interacciones sociales de la educación en una réplica de la división jerárquica del trabajo o dependiendo de los niveles de educación, esto coloca a los alumnos dentro de los distintos niveles de la estructura ocupacional y hay una consecuencia, tienden hacia una organización interna comparable a los de niveles en la división de trabajo y que existe también en la escuela. Entonces, sí me doy cuenta cómo en las escuelas se aplica mucho esta parte de la jerarquía, porque recordemos que todo es a través desde el director, ¿no? Que es el cabecilla general de la institución y después vienen el subdirector, después del subdirector ya las demás autoridades generales de la escuela, maestros, y si vemos de los últimos vendrían siendo los alumnos. Esa es en cuestión organizacional dentro de la escuela. Pero si nos vamos al aula, el que es el líder, el que es jefe, es el maestro. Como usted menciona, maestro Alfredo, sí tiene que ver mucho con esto porque hasta en las estructuras del salón marca mucho el liderazgo. Hay algunos salones que tienen ese escaloncito, no me acuerdo cómo se llaman, pero ese escalón pues sirve también para que la voz del catedrático pueda expandir precisamente su voz a todas las paredes del salón, pero también representa la autoridad, porque es el que está arriba de todos, ¿no? En este caso de los oyentes, de los alumnos. Entonces, ahí viene una pregunta muy interesante y que con lo que usted está diciendo, el día de hoy seguimos viendo esta parte del tradicionalismo, ¿sí? Del conductismo, porque les decimos, anoten esto, paso a paso, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, y no permiten que el alumno siga teniendo, bueno, que desarrolle el pensamiento crítico, analítico y reflexivo, que es lo que usted está diciendo. Mi pregunta es, yo lo escribí en el WhatsApp. Dice, ok, ¿por qué sigue habiendo esa dominancia en las escuelas? Porque, bueno, pues ahora sí que retomando este antecedente, todavía sigue habiendo ese tradicionalismo, el conductismo, que ya nos han dicho que debemos ser más flexibles, que debemos hacer que el alumno reflexione, que sea autónomo, que sea autodidáctico, autocrítico, que pueda responder esas preguntas, pero ¿por qué en este tiempo sigue habiendo cosas que todavía les tenemos que decir, haz esto, haz aquello, y vuélveme a repetir esto porque estás mal? Es esa parte, esa es mi inquietud, maestro Alfredo. Interesante lo que tú comentas, compañero, porque efectivamente aquí hay una lucha entre lo tradicional y lo contemporáneo, ¿no? Lo que nos venden. Yo, con todo respeto, y Pablo lo sabe, realmente los programas de estudio e incluso las formas de educar son a caprichos seccionales. O sea, hoy nos sirve el tradicionalismo y lo imponemos, nos sirve la cuestión de que ahora quiero que empiecen a ser críticos y lo ponemos, y está de moda manejar la cuestión de que sean críticos, ¿no? Pero cuando empiezas a generar a alguien crítico, los desapareces, ¿no? 43 desaparecidos, porque las normales rurales tienen que ver con esa cuestión de conciencia, con esa conciencia social.
cuando empiezas a ver que un alumno te empieza a cuestionar, pues también te es incómodo, porque no estamos preparados para poder recibir la crítica, ni que te estén preguntando. Y el hecho de que te estén preguntando significa que tú te tendrías que estar preparando el doble. Y entonces el docente a veces está atrapado en un año de experiencia y 9 de repetir lo mismo. Por eso Bourdieu planteaba la cuestión de la reproducción. O sea, vaya, los estamos educando para que sean, para que ellos se desarrollen o se desempeñen en lo que han sido educados. Y tal es el sistema que entonces jamás puedes cuestionar a los de arriba ni puedes cambiar el sistema porque ha sido educado, o sea, ha sido educado para obedecer, para mandar. Y entonces si empiezas a cuestionar, pues algo está pasando. Apología socrática tiene que ver con este sentido. ¿Sí la han revisado, Apología Socrática? ¿Alguien de ustedes? ¿No? Revisen Apología Socrática y es cuando Sócrates empieza a enseñarles a cuestionar a sus muchachos, a sus discípulos, y cuando él empieza a cuestionar todo y cuestiona incluso los dioses, pues es condenado a muerte, ¿no? O sea, lo llaman y le dicen, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, o sea, no te puedes salir de la parte tradicional. Por eso yo creo, o sea, yo lo creo en ese aspecto, que la cuestión de generar pensadores críticos no es más que discursiva, porque cuando empiezan a hacer crítica, empiezan a hacer análisis, empiezas a cuestionar a tu mismo docente, incluso el que te esté dando sociología de la educación, si empiezas a decir, oye, profe, pues estamos en mastín, necesitaríamos leer completo el libro de la distinción, y oye, pásame esto, pero completo, porque entonces estaríamos solamente siendo tradicionales, porque el 1 y el 10 es tradicional, porque no hay una charla de intercambio de ideas, porque eso lo propone Paulo Freire, y entonces la cuestión tradicional siempre sigue pregonando, o sea, está por encima de esto, y yo siento que la cuestión de las nuevas modas, así de que el estructuralismo, el funcionalismo, la cuestión de la pedagogía crítica, pues terminan siendo solamente discursivas. Si yo veo que Juan Manuel me empieza a criticar e incluso me empieza a cuestionar sobre lo que yo estoy planteando y me dice, no, ¿qué crees que más allá de Marx, o sea, hay algo más allá de Marx? Pues claro que sí, está Toni Negri, ¿no? Y si yo no he leído a Toni Negri, pues me haces ver mal, Juan Manuel, ¿no? Y no lo voy a aceptar y voy a decir, no, ¿cómo puede ser posible que Juan Manuel me esté diciendo esto? Y entonces te digo, no, quédate nada más hasta Marx, ¿no? Y tú me vas a decir, bueno, pero si está Toni Negri. Y Toni Negri es alguien contemporáneo que está yendo más allá de Carlos Marx. Y tú me puedes decir, y alguien me puede decir aquí, revisen también un texto genial que es el de la deseducación de Noam Chomsky. Y Chomsky es un tipo que afortunadamente todavía no muere, ¿no? Pero es el principal crítico de los Estados Unidos, ¿no? Lingüista. Y él habla sobre la deseducación. Dice, pues más bien tendríamos que deseducarnos para empezar a cambiar el sistema. Si nos deseducamos, entonces empezamos a cambiar aquello que hemos aprendido de forma tradicional. No significa que se pierda la cuestión de valores, del respeto, de la solidaridad, porque también Adela Cortina lo menciona, ¿no? Adela Cortina habla sobre la nueva ética, ¿no? La nueva ética y las cuestiones educativas. Y Adela Cortina dice, pues yo no pido que se rescate mucho, por lo menos rescatemos la solidaridad. O sea, ya no rescatemos más, pero en términos de educación es lo que decimos, ¿no? Chomsky, cuando habla de la deseducación, dice, pues quítate el chip, ¿no? O sea, de lo que hasta el día de hoy nos han enseñado a solamente agachar la cabeza, a decir, sí, maestro, ¿no? Sí, señor, ¿no? O sea, esa cuestión de solamente de obediencia, y que la cuestión de la sociología crítica es ver cómo están los sistemas y proponer para poder romper con esos sistemas tradicionales y obviamente generar otro tipo de pensamientos. El hecho de empezar a cuestionar, ¿no? De cuestionar incluso los liderazgos, cuestionar todo lo que nos rodea, incluso hasta las vacas sagradas. Eso es lo que nos dice la sociología de la educación. Habría que cuestionar los discursos de esas vacas sagradas para ver que hay algo más allá de Durkheim, ¿no? Porque también Durkheim escribe un texto sobre educación. O sea, de los primeros que hay sobre sociología, pero no se considera sociología de la educación. Y ¿cómo no? Pues Durkheim le entra a la sociología de la educación. Entonces, es difícil romper esos paradigmas, Juan Manuel. Seguimos teniendo una escuela tradicional, en donde si un profesor dice, no, mi cuestión es tradicional, tú le dices, bueno, ¿y entonces por qué me evalúas? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que tener un número? O sea, ¿por qué me tienes que clasificar? Eso es tradicional. La forma en que nos sentamos, pues es tradicional. A ver, profe, pues ahora siéntate de este lado, yo me siento del otro, y pues no les va a gustar. Y el pedestal, ¿no? Lo que decíamos, te paras ahí, y pues decía mi abuela, ¿no? Te pones en tu pedestal y ahí nadie te toca, ¿no? Y te evitan y sometes, y si no, pues empiezas a alzar
la hoja, ¿no? Y la lista, a ver tu número de lista. O sea, cuando ves que pierdes el poder, pues tomas la lista, ¿no? Y ya la lista empieza a ser coacción y empiezas a imponerte. Es difícil que te ganes el respeto por medio de, pues, del conocimiento. O sea, al profe le temen, más no lo aman, ¿no? Ser temido o amado, ¿no? Entonces, cuando a ti te empiezan a amar tus alumnos, pues entonces es un problema para el director o para los directivos, porque empiezan a ver que los vas a... Dicen, wow, entonces, ¿cómo tienes el control si no has pasado ni lista? Y están todos, ¿no? Porque empiezas a entender que la libertad es esa que se cede, pero que además se aprovecha. Y en términos educativos es la libertad. Llega, la clase a lo mejor es a las 7. Si no quieres llegar, no llegues, ¿no? Pero cuando ven que todos están a las 7 es porque los estás seduciendo y están puntuales y están ahí contigo. Entonces, eso empieza a llamar la atención porque dice, bueno, algo está haciendo que nosotros no hemos podido hacer. Y es esa cuestión crítica, ¿no? O sea, la pedagogía no sería el arte de educar, no, más bien sería el arte de enamorar a través de los textos, de los libros, de los otros, de todos aquellos que ya han escrito y que tú solamente estás transmitiendo para que ellos puedas captar el enamoramiento en los alumnos hacia tu materia, tu disciplina, tu clase y en todas las áreas, ¿no? Desde que da matemáticas, pues hay gente que empieza a innovar y a ti te gusta física, biología. O sea, hay quien incluso te dice, tráete tus mariposas o tráete tus hojas y empiezas a clasificar. O sea, vaya, a eso es lo que empiezan los profes a llamarle las diferentes, la didáctica, ¿no? La cuestión de la didáctica. Entonces, empiezas a innovar desde esa perspectiva. A mí me decían, es que tú no sabes hacer diapositivas. No, no las hago ni las acostumbro, ¿no? Y entonces, ¿cómo das clases? Pues así, ¿no? Y es que no llegas con libros, pues no, porque ya los traigo, ¿no? Entonces, eso empieza a ser a veces incómodo, ¿sí? Entonces, la sociología de la educación empieza a ser esa parte incómoda de un sistema que te ha diseñado para solamente reproducirlo, para reproducir las clases sociales, el obrero que piense como obrero, y pues nada más enséñale a escribir pues, para que te saque bien la chamba, ¿no? Pero no lo prepares para que esté de este lado, o sea, solamente para que te sea funcional. Entonces, eso es lo que pide, ¿no? La educación tradicional tiene que ser, obedece a un funcionalismo sistémico, ¿no? O sea, que conozca los colores, ¿no? Para que pues, te atienda y la maquinita pachurre verde y el rojo para parar, ¿no? Punto. No, que no vaya más allá de, pues no va a cuestionar. Y después pueda ser reemplazable. Entonces, es esa parte. Pero yo comentaba desde un inicio, el hecho de dar clases, el hecho de pararse frente a un grupo, pues es lo que a nosotros, pues nos llena, nos llama la atención, aunque seamos de otras disciplinas, dices, pues es que a mí me enamora esto de transmitir, de generar, de saber que en el aula se puede generar una revolución cultural. Y esa es la idea, ¿no? En las aulas, generar una revolución cultural en donde pues puedas conservar gente como Pau, que la conozco creo que desde el 94, ¿no, Pau? Porque estaba en moda el zapatismo, ¿no? Desde el zapatismo. Entonces, cuando ellos empezaron a ir a las marchas zapatistas, pues los directivos se me fueron encima diciéndome, oye, ¿cómo crees que están yendo a las marchas zapatistas? ¿Cómo crees que? Digo, pues es que están haciendo investigación, están haciendo conciencia social. O sea, si generas conciencia social, estás generando conciencia colectiva e ideología. Y es lo que marca Althusser, ¿no? La cuestión ideológica. Y Marx también lo recalca. O sea, la situación de romper con esa ideología, la lucha de clases sociales y romper con esa cuestión de ideología de clase social, ¿no? ¿Para qué? Pues para que puedas transformar, para que puedas transitar a esa parte crítica. Si yo no me sacudo mi origen, si yo no me sacudo mi clase social, pues entonces estoy perdido, ¿no? Porque solamente me voy a quedar en la reproducción. Y eso tiene que ver no con un discurso de únete a los optimistas, sino tiene que ver con todo lo que tú te estás alimentando. Y hablamos culturalmente, me refiero a eso, con la cuestión de la distinción. ¿Alguna otra pregunta? Interesante lo que planteas, o sea, sí, aquí nada más es, antes de ceder la palabra a mis compañeras, pues entonces concluyo que la escuela contribuye a un mecanismo de reproducción de la estructura social, donde es como un campo de entrenamiento, porque vas adquiriendo los conocimientos, habilidades, actitudes, valores, porque finalmente las empresas necesitan el ideal de ese individuo. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? La escuela. Pero bueno, en esta parte la escuela los va a ayudar a que sean funcionales. Por eso el sistema educativo asegura la mano de obra adecuadamente formada, que sea dócil
porque sí, en realidad tiene gran influencia las autoridades, la jerarquía escolar, que sea fragmentada y capaz de reproducirse para cubrir el sistema económico capitalista. Entonces, pues en otras palabras, traduciéndolo, finalmente los planes y programas, que a pesar de ser flexibles, entre comillas, sigue quedando ahora sí como lo de hasta abajo del iceberg, ¿verdad? Surge hasta abajo esa parte de que yo, maestro, voy a enseñar a los alumnos a dibujar flores rojas con tallo verde. Y aquel que haga flores de otro tipo con otro color, eso no lo voy a aceptar porque va a alterar precisamente las normas que ya establecieron los de arriba. Entonces los de arriba tienen las ideas, el gobierno, las empresas, las autoridades, las influencias, los que tienen el poder, y el alumno, o sea, los objetos dóciles, o los que estamos en esa parte de abajo, pues vendríamos siendo programados como robots para poder satisfacer esas necesidades y hacerlas más poderosas, me refiero a las empresas, y esta parte de reflexionar, de la autocrítica y de todas esas ideas, pues de cierta manera se tienen que oprimir, porque de lo contrario estaríamos del otro lado, como usted dice, maestro. Por eso sigue, esa ha sido mi duda, pero al final de cuentas, pues sí, usted lo resume, que es precisamente porque ya se dio desde hace muchos años, ¿no? Ya se ha dado este sistema bajo muchos años y van cambiando términos, sí, pero al final pues va a ser lo mismo, es darle las herramientas al joven, al estudiante, y que sea funcional nada más en su contexto, en la sociedad. Nada más, punto. Y además, checando la historia del surgimiento de las escuelas, pues por eso existen los bachilleratos, ¿no? Tecnológicos. Muy o sea, bien. porque a ver, ¿qué requieres? O sea, enséñalos a leer y escribir, pero también, o sea, ya mecanízalos, que sepan cómo funciona y se dan cuenta también de cómo funciona la escuela, ¿no? De entrada a las 7 de la mañana, la salida a las 4 de la tarde, con un receso, te tocan el timbre, tienes que entrar, o sea, tienes que aprender a comer rápido, porque así funcionan las empresas. Entonces, tiene que ver mucho con sociología industrial, sí, ¿no? O sea, la sociología industrial, los tiempos te los marcan, la disciplina, el hecho de que el profe te quiera disciplinar en el corte de cabello, pues no puedes hacer esto, no puedes limpiarte los labios, etc. O sea, hay escuelas que incluso son castrantes, ¿no? Pero que además te hablan de libertad. A mí me recuerdo mucho que una vez dijeron, no, es que la libertad y que hay que respetar al alumno, etcétera, etcétera. Eso lo dijeron y uno se ve como tonto porque uno pregunta, ¿seguros? Y te dicen, pues sí, es lo que estamos diciendo, ¿no? Así como que no entiendes. Y cuando uno de mis muchachos llegó con un arete, pues yo lo dejé entrar, ¿no? O sea, yo dije, no hay problema, pues, o sea, vaya, es su libertad. Y llegó orientación y me dijo, oye, no puedes estar en tu clase. Le dije, ¿por qué no? Y me dijo, no, pues, le dije, no, porque es su libertad. O sea, el muchacho eligió y además él elige estar así, pues a mí no me incomoda. No, pero hay un reglamento. Le dije, no, que dijeron que la escuela pregonó con la cuestión de la UNESCO, la libertad, tal. Dije, pues por lo menos conmigo no lo tocas porque pues, aquí la autoridad soy yo. Y empieza a haber una lucha de poder porque al final fui llamado a supervisión, fui llamado hasta con el Papa, pero yo les comenté eso, ¿no? O sea, me ha costado mucho mantener esa forma de luchar por la cuestión de la libertad de los muchachos y de su forma de pensar y de lo que ellos escriban, ¿no? O sea, los he puesto a poner en los vídeos Viva Yotzinapa, ¿dónde están los 43? La cuestión, la lucha feminista también es nuestra y hay 2 chavos, ¿no? Entonces, cuando ven eso, pues los profes te empiezan a decir, oye, ¿qué te traes? Yo le digo, pues no que hay un pensamiento crítico, no que ustedes están en otra dinámica, no que había un chavo que no, pues de esos flojonazos que me decían, pues yo no entrego trabajo porque no me gusta entregar tareas, pero yo lo puedo hacer ensayos, pues entrégame ensayos. Y me hacía buenísimos ensayos, ¿no? Entonces, y yo le evalué con puro ensayo y se quejaron que porque yo lo evaluaba con ensayo. Y yo dije, bueno, no que no, o sea, no que se supone que tienes que hacer una forma para atender a cada alumno, o sea, distinta. Entonces, ¿dónde está la cuestión? Pues yo insisto, ¿dónde está la cuestión de libertad de cátedra? Siempre hablamos de una cuestión tradicional, de una cuestión solamente discursiva, de una cuestión de intereses. Y eso lo hemos visto mucho tiempo, ¿no? La cuestión de intereses, en donde solamente te apapacha para hacerte creer que efectivamente pues eres libre, pero pues libre nada más dentro de tu cuadrado, ¿no? Entonces, quien quiere salirse de ese cuadro, pues termina mal, ¿no? O sea, termina mal dentro del sistema.
y terminas siendo siempre perseguido, hostigado, te llega gente que dice que es subdirector, director, pero son gente sin leer, sin preparación, y que obviamente siguen reinando las palancas, sigue reinando el nepotismo, la cuestión tradicional de cómo se reproducen esos puestos, pues sigue siendo la misma, ¿no? A veces ustedes incluso van por la cuestión solamente de, pues del título, pero realmente no dicen, pues yo no busco una cuestión directiva, no busco esto, ¿no? Porque si fuera eso, pues mejor relaciónense, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho, pues mejor buscar las relaciones, y pues hay quien con licenciatura, incluso hasta de algunas universidades, Patito, pues terminan en lugares excelentes, ¿no? Que es la cuestión de la relación, ¿no? Perdón, ¿no? Pero así se dan las cosas, o sea, vaya, es esa parte crítica que había que hacer y que a veces muchos de ellos no aguantan, ¿no? O sea, yo no digo, no es malo llegar a ser directivo, no es malo llegar a donde tú quieras estar, pero el problema es que no te estás preparando, ¿no? Hay una enorme distinción. Y entonces por eso reina el autoritarismo, el grito, el golpismo, la parte de hacerte presente con tus alumnos, de gritarles del portazo, pues es que después de mí nadie entra, ¿no? O sea, el profe se vuelve sagrado, ¿no? Esa dinámica en donde a mí se me hace muy chistoso, ¿no? Por las camaradas que luego conoces, en donde detrás de ellos pues van corriendo los chamacos y se quedan embarrados en la puerta, y dices, bueno, y hablan de una cuestión de que ya dejaron a un lado el tradicionalismo, pues solamente en el discurso, porque nos seguimos mirando de esa manera, y efectivamente, pues ahorrará, las grandes cadenas comerciales, pues lo que te piden no es gente crítica, te pide gente que solamente sepa obedecer, ¿no? Y a veces hasta eso cuesta. Es bueno, porque nunca pueden, ¿no? Hasta eso cuesta. Entonces, y alguien se burlaba, ¿no? Me decía, y para la parte crítica, dice, pues para eso están los sociólogos, los filósofos, los que pues les queda esa parte del mundo, ¿no? Pero pues digo, carajo, no podemos dejar de un lado el humanismo, la filosofía, la sociología, pues el amor, ¿no? Como tal. O sea, yo insisto, si no estamos enamorados de lo que hacemos, ya estamos perdidos. Y además estamos trabajando constantemente con seres humanos, ¿no? Con gente pensante, con gente que realmente el discurso de la educación debería de ser hacia el aparato crítico, al aparato pensante. No sé si Nancy también tenga alguna pregunta para hacer, porque igual creo que te vas, tú tienes que irte a 5:30, ¿a qué hora nos abandonas, profe? Sí, ahorita incluso está tranquila la oficina. Aquí están los camaradas apoyándonos, no hay problema, lo destinamos para ustedes. Ok, bueno, no sé si Nancy tenga alguna pregunta, o Pau, no sé, mi tocaya. Sí. Adelante. Más, a ver, ok, Pau. Ok, voy. Bueno, primero, muchas gracias y buenas tardes, maestro, por este tiempo. Bueno, ahorita hablamos de la educación tradicionalista y todo, pero yo quería preguntarle, aterrizar, ¿cuál en estos tiempos sería la importancia de la sociología en tiempos de pandemia? O sea, sí, o sea, porque le digo, estamos hablando de pues que estamos en escuela, del poder, del cómo se van, todo cómo lleva un salón de clases, pero ahorita, ¿cuál sería la importancia o cuál es su punto de vista en estos tiempos? Tiempos de pandemia y sociología, o sociología de la educación, ¿verdad? Pues peor, o sea, porque, o sea, recuerdo mucho la novela de 1984 de Orwell. Es una novela de ciencia ficción que te hablaba incluso de la policía del pensamiento. O sea, te decía que iba a llegar un momento dado en que de ahí surge el Big Brother, el gran hermano, de ahí lo retoman. Estas gentes que hacen todo eso, pues no son ignorantes, siempre están leyendo esas situaciones y lo adaptan, ¿no? A mí se me hace esta parte, un 1984, en donde ahora somos peor, doblemente explotados o triplemente explotados en tiempos de pandemia, más los docentes. ¿Por qué? Porque si ustedes checarán las plataformas de Classroom, si tienen sus chiquitos, pues son plataformas súper, o sea, concretas, ¿no? Muy cuadradas. Pero además el docente te tiene que revisar un trabajo por alumno, y si tiene 40, ya invirtió como 7 minutos, si es que realmente revisa el trabajo como tal, 7 minutos por trabajo por 40, 7 por 4, 28, 280 minutos, más las clases de Meet. Entonces, la educación en tiempos de pandemia se volvió una cuestión incluso, valga la expresión, miserable. O sea,
te están explotando 3, 4 veces más de lo que es. Los directivos ya no respetan horarios. O sea, ahora las jerarquías se hacen más marcadas. Te pueden estar marcando a las 11 de la noche y al otro día te tienes que reportar, ¿no? O sea, yo vi, por ejemplo, cómo algunos camaradas me decían, mira, 7:25 me avisan que tengo reunión a las 7:30, ¿no? Con directivos. Y dije, bueno, pues te dieron 5 minutos para que te prepararas, ¿no? Y además, una cuestión autoritaria de decir, pues esto es lo que yo digo y esto es lo que se hace. Entonces, si vemos la educación en tiempos de pandemia, pues imagínate cómo está desnudando la situación de un sistema educativo que estaba súper atrasado. Porque tenemos un sistema educativo atrasado. Ahora, ¿cómo va a estar las comunidades Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz? Comunidades donde pues no llegan a internet, en donde incluso pues, los muchachos lo están haciendo, pero sin embargo te dicen en el gobierno que todo el mundo tiene internet. Pareciera ser que así es, no es cierto, ¿no? Son privilegiados aquellos que tienen ese acceso. Son privilegiados aquellos que tienen internet en su casa, que tienen una tablet o una computadora que tenga la capacidad para incluso que te vean, ¿no? Porque hay profes que hasta están ya estresados y si no prendes el micrófono y si no te ven, piensan que es tu abuelita o piensan que es el niño de 3 años, no sé, o sea, tienen que verte y además sintiéndote absurdo como yo ahorita a través de esto, que no puedo verlos, sí siento yo crisis, o sea, de decir, a mí me gusta esa parte de ese intercambio de charla, ¿no? Que lo estamos haciendo, pero no por una cosita de estas, ¿no? O sea, que yo no le veo en esta cuestión de decir por este medio, que sí los escucho, sí los miro, pero que además, pues, nosotros porque tenemos esa ventaja, pero imagínate que no, entonces la educación en tiempos de pandemia, pues vino a desnudar un sistema que está atrasadísimo, anquilosado, viejo, en un sistema en donde, bueno, dices, a profe lo preparas para Zoom, lo preparas para Meet, pero ¿y al alumno? ¿En qué momento lo estás preparando, no? Ahora, piensas en mandarles un PDF, tiene 30 hojas, bueno, ¿y dónde va a imprimir? ¿Tiene para imprimir? ¿No tiene para imprimir? Y además desnudó las casas, ¿no? O sea, niños que tú puedes ver, con todo respeto, que pues, no tienen, o sea, marcó más esa situación que hace rato estábamos diciendo, ¿no? de diferencia social, en donde ves casas de cartón, con papis que tienen muchas ganas de que su hijo estudie, ¿no? Y que les dan los 200 para tener saldo, datos, ¿no? Y ves otros niños que pues pueden estar hasta con, creo que hasta la sirvienta les lleva el café. O sea, dices, o sea, se acentuó, ¿no? O sea, vayan los que más poseen y los que menos poseen. Y dejó al desnudo la cuestión de esas relaciones sociales en donde entiendes por qué tus muchachos son como son. Porque viven en esa situación precaria, en donde no han desayunado, en donde pues tienen esas condiciones. Tú dices, bueno, y aparte yo les ofrecía eso, o sea, yo les exigía cuando ellos no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, la sociología de la educación hoy en día tendría que hacer ese análisis sobre esa sobreexplotación docente, pero además tendría que hacer ese análisis sobre ese aprendizaje que se está realizando con los alumnos, porque ¿quién te asegura que detrás de tu camarita, 40 alumnos, pues uno no se haya dormido, ¿no? Porque además ya puso el pretexto de que no prende su cámara y está durmiendo. ¿O quién te asegura que detrás de eso no te esté grabando el papá para denunciarte en derechos humanos? ¿No? Porque de todo se da. Entonces, al profe lo mandaron a la carnicería, ¿no? Así, a la carnicería, y ahí los carniceros, que es el poder, que es los directivos, que nadie te respeta horarios laborales, que nadie te respeta el número de horas en bachillerato, si las 9 horas les vale, o sea, tienes que estar a la hora que ellos piden, porque si no, pues ya te están haciendo toda amonestación. Si quieren que vayas, pues tienes que ir. O sea, vaya, pregúntenle a cualquier profesor ahorita de bachillerato, de primaria, y está en la locura, ¿no? Y además, con las compañeras, pues es doble locura o triple locura, porque además son mamis, y tienen que estar viendo que su hijo esté atendiendo clase, y tienen que estar viendo que su hijo esté cumpliendo trabajos, pero además tienen que estar entregando planeaciones, y tienen que estar atendiendo 40 más el hijo, y 40 el hijo y el esposo, 40 el hijo y las mascotas, 40 el hijo en la casa, o sea, se vuelve una locura. Entonces, sí, nosotros incluso en Derechos Humanos hemos promovido cursos de COVID y la cuestión de las redes sociales, porque además el hecho de decirles que prendan pues, la cámara, pues ya tenemos denuncias, porque ¿cómo? Pues profesor que quiere ver a mi hija, ¿no? A mi hijo, ¿no? Eso ya es una violación a la intimidad. O sea, vaya, o sea, acá la gente está a la defensiva.
Entonces son tiempos muy complejos, muy difíciles que estamos viviendo. Y si no, pues habría que leer nuevamente El extranjero de Albert Camus, ¿no? Esa parte existencialista. O sea, yo voy al existencialismo. Perdón que les combine sociología de la educación con literatura, pero pues es en lo que yo pues siempre he vivido, ¿no? Cine, literatura, filosofía. Pues es lo que uno se mueve, vaya, es el capital cultural que uno posee. Pero interesante pregunta, Pau. Es interesante lo que preguntas porque sí desnudó un sistema social que lo deja al descubierto y que netamente te marca las diferencias sociales, ¿no? De clase social sobre todo, porque yo estoy seguro que hay niños pues que no tienen ni un decodificador para ver las clases en televisión, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que yo tengo como perspectiva desde la sociología de la educación en tiempos de pandemia. Aseguró y remarcó la parte del poder, ¿no? Los abusos del poder, la parte física. Eso es lo que yo tendría como una respuesta quizá muy simple, pero que estamos viviendo todos, ¿no? Que lo estamos viviendo desde casa, desde donde estemos, en nuestras trincheras, pero que finalmente eso es lo que vivimos, ¿no? Y además una ventaja ahorita que yo lo veo, pues, es que los puedo conocer a ustedes por este medio, y si no, pues Pau me hubiera llevado a su escuela, que también voy, o sea, no tengo problemas. Todas las escuelas las he visitado excepto el Poli no, pero de ahí en fuera he visitado todas las escuelas, y Prepa 9 y Vallejo. Prepa 9 y Vallejo, eso sí los he visitado para charlar con los camaradas. Pero el Poli no es el único que no he visitado, no porque no quiera, sino porque pues ahí yo creo que no tengo amigos que me hayan invitado, pero sí, todas las demás universidades sí hemos estado ahí, a la orden. Muchas gracias. Okay. No, órdenes. Creo que quedó bastante claro, ¿no, Pau? Entonces, no sé si Nancy nos puede hacer su pregunta o las preguntas que tenía, aunque creo que... Las preguntas que yo tenía ya están aclaradas, más que hasta con ejemplos. Muchas gracias también no me voy a perder, voy a buscar la película El lenguaje de las mariposas para entender un poquito más sí me hace complejo, pero ahorita con los ejemplos que nos dio, es más fácil de entender este tema. Y pues nada más, creo que quedó aclarado mis preguntas que tenía. ¿Ninguna pregunta entonces, compañera? ¿Ni una sola? Ok. Es que tenía la de, quería que sobre el principio de la correspondencia, a ver, ¿me puede hablar un poquito más sobre él y sobre sus dos autores, que es Bowles y Hintis? Un poquito sobre eso. ¿Qué crees? Nos vamos a llevar mucho más tiempo en esa parte, porque sí es toda una que pierde, pero pues si quieres le entramos, nada más que ya son las 5, casi 5:08, la cuestión de la correspondencia es a la par que Bourdieu, casi todo lo que hemos dicho ahorita. O sea, vaya pregunta. ¿No que querías preguntas, Alfredo? Ahora jódete con esa pregunta, ¿no? Vamos a empezar con la pregunta de Bourdieu. ¿Le entramos, Pau, o lo dejamos para otra ocasión? Si quieres, lo dejamos para otra ocasión, sobre todo por ti y por pues también mis compañeras, no sé si tengan, no les pregunté cuánto tiempo disponían, a ti tampoco, entonces, pues no sé, como ustedes me digan que a democracia. O sea, como tú me digas, cerramos, sin problema. Ustedes cerramos con él para que usted también haga sus compromisos que tiene ahorita y con que nos cierre con una frase o algo importante que usted quiera aportar. Juan Manuel, ¿nos ibas a preguntar algo? No, sí, pues va en relación a eso, porque a grandes rasgos ya hemos comentado que esta parte de la teoría de la correspondencia pues tiene que ver mucho con los procesos jerárquicos que llevan todas las empresas y que de gran modo pues la escuela también tiene mucha correspondencia. Es como maestro-alumno, es como si fuera el jefe, nosotros vendríamos siendo los jefes y los alumnos son los empleados. Y prácticamente Eli y todos, pues ahora sí que la parte que nos corresponde es enseñarles, pero darles las instrucciones.
Y ya tomamos ahora sí el tiempo de comentar sobre el conductismo, cómo tienen que llevarse a cabo las cosas. ¿Para qué? Para que ese alumno o ese empleado se capacite, haga bien las cosas y no tenga ningún problema. Pero también tiene que ver mucho con esto de estas batallas, ¿no? Del poder intercambiar las ideas, de la autorreflexión, de la crítica, porque finalmente es eso, Eli. Seguimos teniendo ahorita pues un mundo, bueno, sobre todo aquí en México, donde todavía tenemos que recibir las instrucciones como de papá e hijo, y que si tú no lo haces, vas a tener tu castigo, o te vamos a bajar puntos. Y en el caso con los alumnos, yo puedo compartir que las instrucciones que les tengo que decir deben ser muy específicas, porque no lo van a entender, ya están acostumbrados a que les digan esas instrucciones, a que estén programados. Entonces hay una correspondencia ahí, Eli, que siempre tienen esa parte de seguir las indicaciones, al igual que un empleado. Un empleado sigue los códigos de vestir, sigue los horarios, tiene que respetar las normas, y a pesar de que le dan cursos y de que le dan incentivos y eso, pero finalmente es para que se sienta agradecido, pues, finalmente. O sea, yo te puedo decir como empleado, yo antes trabajaba en Walmart y tenía muchos beneficios, sí, claro, pero también la psicología que aplican en las empresas, ¿no? Pues vamos a darle ahora al empleado del mes, porque tiene que llegar todos los días así súper puntual, cuando en realidad eso es una norma y es un estilo de vida. La puntualidad es un estilo de vida. No nada más vas porque te quieran pagar más o ponen tu fotografía acá atrás, ¿no? Y que todo el mundo te vea. Entonces son cuestiones muy fuertes que sí podríamos estar hablando como para parar toda la estación del tren, pero finalmente vamos aterrizando esto. La parte de la teoría de la correspondencia surgió en esos tiempos donde ya se empezaba a estudiar el comportamiento de los trabajadores en las empresas, el comportamiento de los jefes, cómo tenían que actuar, más bien qué autoridad tenían que ejercer, la autoridad versus autoritarismo, que también es otro tema que se podría abordar, y cómo esto se refleja en la educación. Entonces, a mí ya me queda mucho más claro esto, porque leímos la lectura y la verdad ni tenía ni idea, o sea, estaba muy perdido, ni siquiera sabía qué era eso, pero ya que el maestro Alfredo explicó muy detallado y que tiene que ver con la conducta humana de nosotros, y que tiene sus avances históricos, la verdad sí me fascina, ya le encuentro más la relación. Entonces, sí me gustaría que de ese tema, maestro, lo pudiéramos comentar en otra ocasión, ya sea mañana o el miércoles. Ponemos un día para que tengamos todavía mucho más información y así ya podamos ahora sí nutrirnos de esto que nos está enseñando, maestro. No, pues con mucho gusto, será un placer y un privilegio para su servidor. Le digo que a veces de esto pido mi limosna, ¿no? Del hecho de tener camaradas con los cuales podamos estar intercambiando ideas o estar leyendo. Y sí, efectivamente, tiene que ver lo que dice el compañero Juan Manuel con lo que preguntaba Nancy. La cuestión de los principios de correspondencia, la teoría de la correspondencia, es netamente un área de la sociología industrial. La sociología industrial se dedica específicamente a hacer ese análisis como la sociología de la educación, pero en las empresas. La parte de cómo motivar a aquellos trabajadores, de cómo apapacharlos, de que nos imaginamos así como que somos hámster, ¿no? Hámster ahí en una empresa, de cómo nos ponen la zanahoria enfrente y vamos correteándola y te palmean porque eres el mejor, etcétera, ¿no? Cuando realmente no es esa parte, ¿no? Sino que si nosotros educamos de la manera en que eso es algo que tú tienes que hacer como obligación y como disciplina, pues entonces ellos no tendrían que manejarnos de esa manera, ¿no? Porque todo el mundo aprendería a llegar puntual, todo el mundo tendría la disciplina del trabajo, o sea, vaya, estamos muy distanciados de esa parte crítica de nuestra persona, de nuestro análisis ontológico, para poder cambiar nuestro contexto. Y esa es la idea, de devolverle la responsabilidad al alumno para que pueda entender que él es el que empieza a cambiar
su entorno, sin esa cuestión de únete a los optimistas, insisto, ¿no? Sin esa cuestión de coaching, ¿no? Algo así, de que empiezan a todo el mundo se siente libre y festejan que son súper vendedores y cosas así, y que a la mera hora no es cierto, ¿no? O sea, digo, carajo, pues te pueden meter a un lado y decirte que eres el mejor, pero si no sabes escribir ni leer, pues ya no eres el mejor, ¿no? O sea, la teoría no sabe de realidad, o la realidad no sabe de teoría, o sea, te van a tragar allá afuera. O sea, la parte de, si alguien le metiera en verdad el análisis a la filosofía, si alguien se enamorara de esa parte, yo creo que no habría ningún problema y con eso podríamos cerrar, ¿no? Aquel que está enamorado de lo que hace no necesitaría más elementos, ni necesitaría motivaciones extras más que el sentirse muy a gusto con lo que está haciendo, ¿no? Y eso yo lo denoto, yo lo hago, o sea, yo estoy enamorado de esto, que incluso si Pau me dice mañana, pasado, yo ya estoy pensando, ya hasta le mandé la película, ya estoy pensando qué libros checar, qué pueden empezar a leer, puedo prepararles material, soy así, o sea, soy así y sin, a cambio de nada, o sea, con tal y de solamente a veces charlar, y si alguien me quiere decir que bueno, está bien, y si no, pues ni modo, también eso se sabe, ¿no? O sea, tú lo haces por convicción, y eso es lo que tendría que, lo maneja Marx como la ideología de la clase social, ¿no? O sea, tendríamos que romper con esa ideología con la que hemos sido criados para poder dar un paso más adelante. O sea, no es de qué me van a dar, qué voy a ganar, sino es qué estoy creando con esa cuestión de distinción, y estoy planteando un libro de la reproducción. Léanlo, es un libro muy, muy interesante de la reproducción, está caro, pero sí vale mucho la pena. Lo tengo también en PDF, creo. Tengo varios, Bourdieu, si quieren de Bourdieu, puedo pasarles lo que gusten. Yo, mi tesis sociológica es sobre Pierre Bourdieu. Entonces, pueden, también se los puedo pasar algunos temas, podemos checar, y ya nada más es recibir indicaciones acá de la camarada Pau, y con gusto estoy a sus órdenes, ¿no? Y hacemos los tiempos, porque pues, así lo manejamos, ¿no? Con todo gusto, y muchísimas gracias por la invitación, Pau. Muchísimas gracias por escuchar. Nancy, Juan Manuel, Pau, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría, maestro, que antes de despedirnos me dijeras en concreto, desde tu conocimiento, desde tu perspectiva y sobre todo desde tu experiencia, ¿por qué es importante que nosotros como docentes frente a grupo y como maestrantes, como futuros maestros, tengamos énfasis o pongamos énfasis en la sociología de la educación? Así, concretísimo. ¿Por qué sería importante? Desde tu conocimiento, desde tu experiencia y desde tu pasión. Porque si no tienen la sociología de la educación, no tendrían la columna vertebral como maestrantes. O sea, es la columna vertebral para poder enamorarte de lo que estás haciendo. Sin ella, no podrías ver el mundo desde otras perspectivas. Así de sencillo. O sea, sin la sociología el mundo no es. Así, aunque me escucho muy ególatra, ¿no? Pero así es. ¿Va? Claro, yo te podría refutar porque pues desde la comunicación el mundo no es. Así es. Pero bueno, entonces lo importante. Muchas gracias, maestro. Nos dejas con esta super experiencia que dices, independientemente de lo que hagas, independientemente de tu profesión o de tu especialidad, pues es la pasión, ¿no? Cuando uno es apasionado de lo que hace, se transmite y creo que todo se hace súper simple, ¿no? O sea, no sé si mis compañeros estén en lo mismo, pero considero que desde tu pasión nos dejas más claro todo lo que has aportado. Y bueno, pues otra vez muchas gracias. Gracias, compañeros. Pues entonces nos desconectamos y nos ponemos de acuerdo otro día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, maestro Alfredo, que esté muy bien. Gracias, compañero. Gracias.